vamos a ver el proceso en el que un manuscrito de un autor se convierte en un libro publicado. Ok, en un libro publicado me refiero a que puede ser autopublicado, puede ser publicado en una casa editorial, eso no importa, ¿no? Lo importante es el proceso. Digamos que el proceso es el mismo para cualquier tipo de publicación que se vaya a hacer. Entonces, primero tenemos que el autor tiene un manuscrito, ya terminó su obra, que puede ser un cuento o una novela. Entonces, aquí tenemos el borrador, primer borrador. Ok, este primer borrador es un texto en bruto, ¿no? Todavía no es publicable, ni es maquetable, ni es nada. ¿Qué pasa con ese primer borrador? Se tiene que hacer una revisión. ¿Quién va a hacer esta revisión? El autor. Lo más recomendable en esta etapa es imprimir el texto que tienes, el texto en cuestión, porque no hay como hacer una revisión en papel. Una revisión en papel siempre es más precisa que una revisión en computadora. Digamos que un texto se lee diferente en papel que en la computadora, ¿no? ¿Por qué? Porque el formato de computadora es un texto vertical infinito en el cual no tienes una idea exacta de la paginación ni del texto ni un párrafo. Cuando lo imprimes, si bien en este primer borrador se va a imprimir, va a ser todavía un texto sin formato, ¿no? Va a ser como este, o sea, no va a tener ninguna maquetación, es un texto ahí en Arial 12, en 1.5, 2, como quieras. Y entonces, pero aún así, este texto tiene una presencia más sólida en el mundo físico, ¿no? Tenemos un párrafo completo, podemos ver las líneas, los diálogos y demás. Entonces, en esta primera impresión se va a hacer la revisión, ¿no? La primera revisión por el autor. En esta revisión, el autor se va a enfocar en la coherencia del texto, se va a enfocar en, por ejemplo, la fluidez. Se va a leer como, no, puede ser en voz alta o no necesariamente en voz alta, pero se va a revisar la coherencia y la fluidez de cada oración, de cada párrafo. En la versión impresa te das cuenta que el párrafo es muy largo, que hay que cortarlo, que una oración no queda del todo bien con esa palabra al principio. Entonces eso es lo que vas a ver: fluidez, coherencia, en general solidez del texto. Es decir, si le falta algo, le sobra algo, si contaste todo lo que querías contar en esa historia, por ejemplo. Entonces es la primera revisión. También vas a corregir, obviamente, la puntuación, el vocabulario, falta de ortografía y demás, pero no es lo primordial. O sea, lo vas haciendo, ¿sí? Para que al final queden menos faltas que corregir, pero te vas a enfocar en estos puntos principalmente, ¿no? Entonces, ya, eso nos da el segundo borrador. O sea, una vez que tienes estas observaciones, se hace un vaciado, o sea, de este texto en papel donde hiciste las anotaciones de que no, aquí no me gusta, que hay que ponerle tal. Esto lo vas a vaciar, se llama vaciar en un texto. Lo vacías y nos va a dar el segundo borrador. Ok, tenemos el segundo borrador y el autor en este momento ya siente que el texto está listo para publicarse y ganarse un premio Pulitzer. Pero no, necesitamos una primera lectura de un editor. Un editor, o sea, puede ser que el autor haga las veces de editor. Si no tienes a nadie que te ayude a editar, que de preferencia tiene que ser alguien que tenga experiencia editando textos. Si tú lo tienes como autor, porque lo has hecho en tu trabajo o en otras cosas, pues ya tienes que hacer una lectura, ya no como autor. O sea, el texto ya está terminado, este segundo borrador ya es como una versión en teoría concluida. Ahora, el editor ya va a recibir este segundo borrador y va a hacer la primera lectura como editor. De nuevo, el editor va a revisar la coherencia,
del texto, que no haya lagunas en el argumento. O sea, si tú dijiste que en un párrafo dijiste que tenía 25 años y en el siguiente párrafo dices que tienes 28, ok, hace una incoherencia, ¿no? O una laguna de qué pasó aquí en este parto, por qué este personaje hizo esto en este capítulo y luego lo hizo acá diferente. Entonces revisa la coherencia, revisa las lagunas en el argumento, y la solidez también. Y tiene que hacer una lectura general de la obra. Es decir, este editor va a ser el que va a dar la primera opinión profesional. Esta lectura va a dar la primera opinión profesional sobre el conjunto, del texto en su conjunto. Es decir, nos va a decir, la novela es aburrida. Si te dice eso, pues ya valiste. La novela es interesante. La novela es demasiado spicy. Puede ser. Me ha pasado. La novela es muy larga. O la novela es muy corta. O sea, esta lectura general nos va a dar estas categorías o estas observaciones, ¿no? Y este editor también va a señalar los faltantes y sobrantes de la obra. O sea, falta un capítulo, te puedo decir aquí, o falta un párrafo para transicionar entre esto y esto, sobra texto. Ese editor es el que va a usar la tijera con tu obra. Por eso es mejor que la haga una segunda persona, no el autor. Alguien que tenga un poco de sangre fría. Entonces, de esto se tiene que vaciar estas observaciones y nos lleva al tercer borrador. Ok, la idea es que el autor, pues sí, haga el vaciado. El autor, o si el editor le pagaste por eso, pues el editor va a generar el tercer borrador. Si es tu amigo, pues te va a mandar esas observaciones y tú tienes que vaciarlas. Y aquí es donde el autor generalmente entra en problemas. ¿Por qué? Porque el autor se va a dar cuenta de la lectura real de la obra. O sea, tampoco es que esta persona sea el máximo juez, ¿no? Es alguien que tú confías y en el que crees que te va a ayudar. Si crees que no te está ayudando, crees que te tiene envidia o algo así, pues entonces cambia de editor. Pero tienes que confiar en él, tienes que decirte que si la obra es muy aburrida, entonces tienes que aceptarlo. Si te dice que la obra es muy larga, tienes que aceptarlo y hacer algo al respecto. Y ahí es donde el autor batalla, porque entonces entra en conflicto de, ok, soy bueno y él es bueno, o mi obra es pésima, ya la tiro a la basura. Entonces aquí llega la etapa de abatimiento y de duda y de cuestionamiento, ¿no? De no vale para nada. O sea, porque aquí ya creías que ya estaba lista para publicarse y aquí te das cuenta de que es una basura. Por lo que te dijo el editor de que no, pues está demasiado spicy y tú quieres que sea para adolescentes, ¿no? O algo así. Entonces, después de tu etapa de depresión, tienes que llegar a la aceptación y elaborar el tercer borrador, ¿no?